lo largo de los años en el Señor, yo me he dado cuenta, y creo que muchos de ustedes también, si les habrá pasado, que muchas de las cosas que he escuchado, muchas de las cosas que he aprendido, muchas de las cosas que han llegado a mi vida y me han impactado en su momento, que he leído, que he estudiado, que he escuchado de un sermón, aunque me sirvieron de un beneficio en su momento puntual enorme, un beneficio impactante, un beneficio que a lo mejor en cierto momento cambió, impactó mi vida, solo se quedó como un beneficio momentáneo, no perduró en el camino. O sea, aquello que aprendí en ocasiones se diluye con el tiempo, desaparece. O sea, recibes una bendición del momento, pero se diluye al día siguiente, o a la semana, o al mes. Y todas estas enseñanzas, principios, recursos que Dios nos da, no perduran. Y solo sirven de beneficio y gozo puntual, y no como un beneficio permanente. Y esta realidad que he vivido y en ocasiones sigo viviendo en el terreno personal, creo que sigue persistiendo en la congregación en muchos de ustedes. O sea, que tengo la sensación, Iglesia del Señor, que el sermón en muy pocas ocasiones va más allá de un beneficio y un gozo momentáneo. Parece ser que el gozo se recibe al instante, la alegría de escuchar su palabra, pero se diluye con el pasar del tiempo. Tengo la sensación que en cuanto termina el servicio del culto, en ocasiones, se olvida lo que se predicó, se olvida lo aprendido. Si yo ahora les hiciera una serie de preguntas en cuanto a lo que hemos aprendido durante estos meses, no hace falta que contesten, ¿cuántos serían capaces de enumerar los sermones que se han predicado y las enseñanzas que se han dado? Y si se lograra recordar los sermones por los títulos, porque están ahí en YouTube, un listado, ¿cuántos podrían explicar alguno de los contenidos a nivel general de esos sermones que ha aplicado a su vida, ha interiorizado en su vida? Y es más, si aún se pudieran recordar y aún se pudieran enumerar, ¿cuántos de nosotros hemos puesto por práctica aquello que sí aprendimos y dijimos amén en las congregaciones? ¿Me siguen? Amén. Esto, mis hermanos, es un verdadero problema. Un verdadero problema. Y retrasa el crecimiento de la Iglesia de una forma terrible. Como ustedes saben, somos una iglesia pequeña y vamos a predicar así, es más que un sermón, es el pastor con su iglesia con el pastor. Como ustedes saben, somos una iglesia pequeña con muchas limitaciones a lo que se refiere a su liderazgo, a los ancianos. Gracias a Dios, en los últimos años hemos tenido y hemos sido muy bendecidos. Gracias al Señor, el Señor nos ha mandado a su siervo Manolo para que esté con nosotros, el cual ha sido un refrigerio para la iglesia y una gran ayuda para mi persona. Pero aún así estamos limitados en muchos aspectos, ya que sin contar con nuestras incapacidades, por el hecho de la falta de obreros en medio de su mies, no se puede acaparar, hablar, tratar todo lo que nos gustaría con el ritmo que nos gustaría y en un tiempo más bien reducido que extendido. Tenemos limitaciones. Si comenzamos a enumerar los temas que son necesarios de tratar con inmediatez en la congregación, creo que nos faltarían manos para contarlos. Si ahora les preguntara, ¿qué es importante de tratar? Y ustedes me dijeran, pastor, esto no nos cabrían en las manos los temas importantes a tratar, urgentes, del mañana, de tratar en la congregación. Temas con todos los temas y toda la doctrina relacionada con la familia, temas relacionados con los dones del Espíritu, temas relacionados con doctrina fundamental que aún no se ha tratado, tantos temas semejantes, importantes que se tendrían que tratar ya, ¿verdad? Y lo que ocurre es que con esfuerzo, es verdad, intentamos tratar tema a tema, atender necesidad tras necesidad, pero cuando todo recae sobre las mismas personas y estas personas son reducidas en número, se hace tremendamente difícil avanzar en ese aspecto. Esto es una realidad que se puede solucionar en parte
a lo que toca a nuestras personas, preocupándonos en que aquellos que estamos a la cabeza seamos estrictamente disciplinados en cuanto a nuestra labor. Y no siempre es así, mis hermanos, tenemos que ser sinceros y dejar que Dios sea el que añada sobre nuestro cero. Y sin duda que lo hace. Si no fuera Dios quien lo hiciera, hace mucho tiempo que hubiera abandonado. Él pone sobre cero. Sobre mi cero añade Dios. Pero hay una parte esencial para dicho avance, y esta parte no tiene que ver con el liderazgo, sino con ustedes, con la membresía de la Iglesia, con su Iglesia, ya que esta responsabilidad cae sobre la congregación. ¿Y qué es? Es retener, atesorar y poner por obra todo el consejo de Dios. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Como hemos venido diciendo, tengo la sensación que la enseñanza que impartimos desde el púlpito se queda en un gozo momentáneo y en muy pocas ocasiones se va más allá de la puerta. No se lleva a casa la enseñanza, no se medita en ella, no se extiende o se reflexiona, se pregunta, se regresa sobre el texto, sobre lo aprendido. Y lo que es peor, en muchas ocasiones se ignora y no se lleva a la práctica. Más allá del problema evidente a lo que se refiere a nivel personal con cada cual en cuanto a esta verdad, las repercusiones a nivel congregacional son altamente considerables. Porque la salud de la congregación es el resultado de la salud espiritual del individuo. ¿Sí? La salud de la congregación es el resultado, la suma de la salud individual de cada uno de nosotros. En ocasiones queremos pretender que la iglesia esté llena de vida, llena de fuego, llena de presencia, llena de fruto, aportando de nuestra parte solo lejanía e indiferencia, y eso es imposible. Amén. Ya que uno recoge lo que siembra. Amén. No puedes acostumbrarte y pretender que el trabajo lo haga otro y después vengas a la congregación y te preguntes el por qué no fluye el Espíritu como tendría que fluir. Cuando tus tareas están completamente abandonadas, tus altares derribados y tu disciplina es invisible. ¿Qué quieres encontrarte? ¿Qué presencia quieres encontrar? ¿Qué fruto quieres obtener? Díganmelo ustedes porque a mí se me escapa. Mis hermanos, es como cuando intentas construir un refugio, pero cuando vas a poner el trozo de madera que sostendrá el otro para hacer contrapeso, el que anteriormente pusiste, este desaparece impidiendo que la construcción avance. Así en ocasiones me siento. Como que pones un tablón, das la espalda, talas el otro, vas a poner el que lo sujete y dices, ¿dónde está el tablón que puse ayer? ¿Cómo lo apoyo? Otra vez tenemos que empezar la choza. O cuando mientras que estás con esfuerzo sembrando, por un lado mientras por el otro alguien arranca la semilla. Y llevas meses sembrando un campo y cuando terminé, te giras y haces, ¿pero dónde está la semilla que sembré? ¿Quién se la ha llevado? Tenemos que volver a empezar. Y gente por alrededor del campo preguntándose, ¿pero dónde está el fruto? Pero si la semilla se ha quitado, ¿cómo va a haber fruto? En otras palabras, la sensación es que aquello que aprendimos es tan efímero en nuestras vidas que cuando vas a poner otra enseñanza al lado para que éstas se conecten y se construyan, para que poco a poco todo tome estabilidad, la enseñanza que se puso anteriormente ha desaparecido. Y claro, la otra ya tampoco encaja. Esta realidad que sufrimos impide, como es evidente, el crecimiento de la Iglesia, ya que al ser incapaces de retener lo aprendido es como si cada vez volviéramos a empezar de nuevo. ¿Entienden esto? Que pocos, una persona lo ha entendido. Con esto en mente, imagínense en ocasiones, a nivel pastoral, mi frustración,
cuando creyendo que hay cosas que ya deberíamos haber aprendido, cosas que deberíamos haber implementado en nuestro día a día, brillan por su ausencia, tanto en nuestro conocimiento como en nuestra práctica, y esto es un verdadero problema. Me siento como el apóstol Pablo, sin querer parecerme a él, cuando dice, tendríais que comer carne vianda muchos de vosotros y aún tengo que daros leche. Tendríais que ser espirituales y veo carnales. ¿Qué es esto? Por tanto, ante tal necesidad, una vez más es necesario recordar algo que hemos compartido de muchas maneras en esta congregación, para refrescar otra vez estas palabras, para refrescar otra vez en cuanto a todo lo de este asunto, y que Él nos conceda la oportunidad de rectificar todo aquello que no está bien en nuestras vidas. Amén. Y que el Señor arregle nuestra condición. Amén. 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 No hace falta que lo busquen porque no quiero tardar mucho. Hay un texto en Proverbios, lo hemos leído y hablado de él en alguna ocasión. En Proverbios capítulo 4, verso 13, dice lo siguiente. Dice, retén el consejo. Amén. Otra vez, retén el consejo. No lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Amén. Maravilloso proverbio. Amén. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida. Mis hermanos, los seres humanos somos individuos muy interesantes. Cuando uno analiza de cerca la especie se sorprende, tanto por su increíble capacidad, como por la increíble capacidad que tenemos de desperdiciar nuestra capacidad. Vemos la increíble capacidad del ser humano y también la increíble capacidad para no aprovechar dicha capacidad. Una prueba de ello la encontramos en nuestro cerebro y nuestra capacidad de retención y almacenaje. O sea, de retener lo aprendido. Piensen esto. Tenemos 80.000 millones de neuronas y las múltiples conexiones que se establecen entre ellas les confieren una capacidad de memoria fuera de lo común. No existe disco duro con 1.000 millones de terabytes, nada que ver con el cerebro humano. Amén. Sin embargo, por no ejercitar dichos recursos naturales, la mayoría de la población mundial nos convertimos en seres absolutamente olvidadizos y descuidados. No va en consonancia lo que tenemos con lo que hacemos. Al ser humano le gusta saber de todo. Nos llenamos de ese placer del conocimiento momentáneo y somos testigos de la capacidad que tenemos a la hora de hacerlo porque nos interesa por un momento, pero al cabo del tiempo se diluye por la falta de interés y práctica. Esta capacidad dada a todo ser humano y que incluso a pesar de la degradación por causa del pecado nos sigue asombrando, se multiplica exponencialmente cuando uno, aparte de eso, es investido por el poder del Espíritu Santo. Los necios se hacen sabios. ¿Cómo puede ser? Por la capacidad del Espíritu Santo, el milagro de la regeneración. Sin embargo, a pesar de tener todas las capacidades para retener y en consecuencia poder poner por obra lo aprendido, se repite la misma historia. Escuchamos, retenemos por un instante disfrutando de un gozo momentáneo, pero se diluye conforme van pasando el tiempo, el día e incluso las horas. Y nos encontramos con la realidad de que a pesar de tenerlo todo para poder crecer y poco a poco avanzar, su espíritu, su palabra, pastores a nuestro alcance que nos enseñen, permanecemos mes tras mes, año tras año en la misma condición. Mis hermanos, esto es algo que no podemos ignorar. Esto es algo que no podemos mirar para otro lado. Y algo que tenemos que ponerle remedio. Y con la ayuda del Señor podemos. Amén. Amén. El énfasis de retener lo que de Dios procede corre por toda la Escritura. Por toda la Escritura. El Señor no da las cosas para que las despreciemos, ¿entienden? El Señor te da las cosas para que las guardes. Amén. Y corre por toda la Escritura el concepto retén lo que de Dios procede. El apóstol Pablo lo aprendió de una manera muy clara y lo enseñó a la Iglesia de una manera absoluta.
Vemos como Pablo a la iglesia de Corinto le dice en 1 de Corintios 11:2, dice: os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os la entregué. Pablo a Timoteo, 2 de Timoteo 1:13, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Pablo a Tesalónica, 2 de Tesalonicenses 2:15, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Podemos observar cómo el apóstol hace un gran énfasis no solo en la enseñanza, no solo en la que escuchen, en lo que lo escuchen, sino sobre todo en la que retengan, en que la retengan para ir más allá de lo que aprenden. ¿Y por qué este énfasis en retener, Pablo? ¿Por qué tanta obsesión, pastor, nos estás contando con retener? Porque solo lo que se retiene se pone por obra. Amén. Solo lo que se retiene se pone por obra. Amén. Ya que no puedo practicar aquello que se me olvidó o aquello que abandoné. Lo que se retiene es lo que se guarda. Tenemos que entender que ser una iglesia que diga amén a la enseñanza, como estamos haciendo ahora, que valore en el culto aquello que se imparte e incluso que lo comente de alguna manera después del servicio, si no lo retiene, no lo pondrá por obra. Podemos decir hasta que termine el sermón 200.000 amenes. Como te vayas de aquí sin retenerlo, no ha servido absolutamente de nada. Aleluya. Es por eso que aunque es imprescindible tener siervos que ministren la verdad con solicitud, que Dios tenga misericordia de mí. No es garantía de nada, ya que la misma verdad recibida en el culto con amenes puede ser ignorada cuando se salga por la puerta. Mis hermanos, el consejo que proviene del cielo, como saben, tiene diferentes fuentes. Entre estas la más destacable es la propia Escritura, cómo no. Y tenemos el privilegio y la responsabilidad de tener acceso a ella, podemos tener acceso a ella, sin necesidad de nada más que saber leer y tener voluntad. Pero Dios ha determinado que este consejo, revelado en las Escrituras, sea impartido por pastores, ancianos, maestros dentro de la iglesia local para la perfección de los santos, y hemos predicado un sinfín de sermones para esto. Y lo encontramos en Efesios capítulo 4, verso 11, que dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero en ocasiones, los que ministramos, otra vez nos sentimos altamente frustrados por el poco valor que se le da a las enseñanzas. Y no tiene que ver con lo personal, tiene que ver con Dios y con los santos. Noten que digo las enseñanzas y no al pastor, porque créanme, mis hermanos, que me siento valorado, querido y arropado por todos y cada uno de ustedes. Y si no fuera así, diría lo contrario. Pero en cuanto a las enseñanzas, en cuanto a su verdad, en muchas ocasiones sí que me encuentro con muchos de ustedes que no le dan el valor necesario a dichas enseñanzas. Se diluyen entre medio de sus manos. Mis hermanos, es verdad que en ocasiones se dice que aquí estamos por obediencia al Señor. Y es verdad, estamos aquí por obediencia al Señor. Si no fuera, y ustedes me conocen de cerca, por impuesta necesidad, dada por Dios creyendo que es del Señor, no estaría aquí, porque conozco el peso de su obra, conozco esta gran responsabilidad de cerca y tengo mucho temor. También decimos que le servimos no por el fruto, sino por impuesta necesidad, por su voluntad. Sirvo al Señor por obediencia y no por el fruto. Incluso decimos a veces cual profeta que si no tuviera nadie a que predicar, me iría a los montes a predicar a los árboles y a las montañas. Es verdad que lo decimos alegóricamente. ¿Lo han escuchado alguna vez? ¿Lo han dicho ustedes alguna vez que si estuviera solo seguiría sirviendo? Y muchos pastores a veces lo decimos. Pero mis hermanos, estoy seguro que aunque hay pastores con esta gran capacidad, e incluso puede que si nosotros estuviéramos en esa tesitura, Dios nos daría esa capacidad, y nos sorprenderíamos de ver cómo Dios nos capacita de la misma forma,
tengo que ser sincero y yo no soy así. No tengo esa capacidad. Yo soy de los que necesito ver el fruto del trabajo. Amén. Me cuesta no verlo. Soy sincero con ustedes. Soy de los que necesito ver el fruto del trabajo. Soy de los que se desaniman cuando no asiste la gente a la congregación. Cuando veo que la gente no viene, no digo, no pasa nada, el más importante está ahí, amén, y hacemos culto y servimos, pero me desanimo. Soy de los que les duele que el que no se trabaje que cuando se trabaja y se predica no se retenga aquello que con esfuerzo se prepara, se estudia y se imparte. Frustra, mis hermanos, te paraliza, te deja mal en el corazón, te entristece. Cuando preparas un sermón con diligencia y hay personas que se quedan en su casa porque quieren o porque tienen que hacer algo. Pero ¿qué hay más importante que venir aquí? Amén. ¿Verdad? Amén, Señor. O que se predica el sermón y bueno, ya está. Ustedes no saben lo valioso que es, no por mí, sino porque es de Dios. Amén. Mis hermanos, lo siento, pero aunque Dios es mi verdadera recompensa, lo es, yo soy de los que trabajan y quieren disfrutar del fruto del trabajo. Y como digo, no me malinterpreten, ya que esto es una verdad que no somos nosotros el quid de la cuestión y no estoy compartiendo esto por un bienestar mío. Ay, mira lo que ha dicho el pastor. Estemos pendientes de todo esto para que el pastor no se ponga mal. Para nada. Sino por su propio beneficio. Porque no retener lo que desde aquí se ministra es un perjuicio para su vida, es un perjuicio para su casa y es un perjuicio para la iglesia. Amén. Si comenzamos a enumerar las causas por las cuales sucede esto, no tendríamos el tiempo para poder mencionarlas todas, porque es muy extenso, son muchas las causas que nos ponen en esta condición de falta de atención y de responsabilidad en cuanto al aprendido. Pero permítanme mencionar alguna. Y en primer lugar, y aunque el sermón va dirigido a la congregación y no al liderazgo de la iglesia, uno de los problemas que tenemos a veces es nuestro. Y es el exceso de información. En ocasiones cometemos nosotros el error de sobrecargar a la congregación con mucha información. Muchas ocasiones los pastores, movidos por nuestro celo, movidos por nuestro deseo de avanzar y de crecer, saturamos a la congregación con exceso de información y de doctrina, generando lo contrario a lo que deseamos producir. Y ya se nos advierte la Escritura al respecto de todo esto, de que nos detengamos y no saturemos de miel a la congregación. Proverbios 27:7 dice, el hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo les dulce. Creo que los pastores debemos saber cuando no tenemos la suficiente capacidad delante, la suficiente madurez o elevación o crecimiento para recibir y comprender y sobre todo para asimilar y poner por obra una cantidad sucesiva de información. Más vale detenerse poco a poco sobre una misma cosa y que esa cosa se vaya haciendo. Hemos aprendido poco a poco, vamos aprendiendo en cuanto a todo esto y procuramos no saturar a la iglesia. Pero dicho esto, lo cual es algo que tenemos que tener en cuenta, regresamos a su responsabilidad como membresía, yo en medio de ustedes, como también parte de la iglesia, las causas que quizá nos afectan en cuanto a todo esto. La más obvia, mis hermanos, es la falta de interés. A veces no tenemos interés. Sí, mis hermanos, sí. ¿Cómo que no tenemos? ¿Es el Dios? Sí, es igual. A veces no tenemos interés en Dios. Ni tenemos interés en sus cosas. Tenemos interés en otras cosas. Aleluya. Muchas personas en todas las iglesias del mundo acuden a las reuniones desmotivadas. Sin interés, sin intención, sin atención, solo para ocupar su lugar en cada día de reunión y en su lugar en el cual siempre se sientan y punto. Por tanto, díganme ustedes cómo se puede retener algo con dicha actitud. Si vengo en esta condición, ¿qué voy a retener? Si tengo agujeros por todos los sitios, no puedo retener algo. Soy un vaso sin lo de abajo, sin el culo del vaso. Se cae todo. No se le da valor suficiente a lo que está aconteciendo en la reunión de los santos y por eso no se retiene nada en cuanto termina. ¿Qué es lo que hacemos cuando recibimos algo valioso?
¿Qué es lo que haces cuando llega a tus manos algo irreemplazable? Algo que te interesa. Lo guardas, lo retienes, lo atesoras, lo proteges. ¿Qué es lo que en muchas ocasiones ocurre cuando el consejo de Dios lo recibimos sermón tras sermón? Que no se atesora, pareciendo así que no tuviéramos el interés necesario y no le diéramos el valor suficiente para protegerlo, guardarlo y atesorarlo como cualquier otro bien que tienes. En ocasiones el problema no es la falta de interés, sino que no nos sentimos aludidos de lo que se habla. Es como si fuera para otro todo lo que se habla. Ay, ayúdanos, Dios. Creemos que las exhortaciones, las enseñanzas, es como si estuviera hablando de esto y miraras al lado diciendo, yo ya sé para quién va. Déjame adelantar, que lo va para todos y cada uno de nosotros. Amén. Creemos que las exhortaciones, las enseñanzas, la instrucción tiene que ver con todos menos conmigo y por tanto no le prestamos la atención adecuada y no se retiene nada, ya que no tiene nada que ver conmigo. Es normal, porque ¿para qué retener algo si a mí no me aplica? ¿Para qué voy a guardar algo si es para mi vecino de al lado? Para mi prójimo. No lo voy a guardar porque creo que para mí no es. Creo que para mí no aplica. Pero mis hermanos, tenemos que entender que incluso lo que hoy no afecta de primera mano, tiene que ver conmigo. Esta misma enseñanza que estamos impartiendo quizá hoy no afecte a alguno de ustedes en primera instancia. No estén padeciendo esto de una manera tan clara como le estamos hablando. Aunque sea así, este sermón tiene que ver con usted. Amén. Porque igual hoy están así, pero mañana están de la otra manera. Por tanto, todo lo que se da es maná valioso que se tiene que recoger. Todo. Porque procede del cielo. Y si procede del cielo, temblemos delante del Señor. Amén. No tenemos interés, no nos sentimos aludidos. Otro de los problemas es la falta de retención. De problemas de la falta de retención es que solo estamos conectados en el culto. Esto lo hemos hablado alguna vez en algunos... ¿Se acuerdan de más allá del sermón? Amén. Lo hemos hablado en alguna ocasión. Solo estamos conectados o intentamos que exista la conexión entre estas cuatro paredes. Nos creemos que es solo en el momento de la reunión donde debe estar mi absoluta atención, mi absoluta llenura, gozo y satisfacción, pero al terminar el sermón todo acaba hasta la próxima reunión y por tanto no retenemos nada porque vivimos conectados, desconectados, conectados, desconectados, conectados, desconectados. Amén. Dicen los que estudian el cerebro, es interesante lo siguiente, dice, y cito, si estudiamos bajo los efectos de una misma sustancia estimulante como la cafeína, suele ocurrir que la mejor manera de recordar lo aprendido es volver a la misma situación, es decir, bajo los efectos de la misma sustancia si no podemos quedar en blanco delante del examen. ¿Qué significa esto? Sencillo. Pues que para acceder a lo aprendido, el cerebro necesita estar bajo la misma estimulación de cuando lo aprendió. Los universitarios, la gente que está estudiando, hace una oposición, necesita cafeína para estar despierto, el que se está sacando el carnet de la autoescuela o algo así, para estar de continuo pendiente de lo que hace. Pero ¿qué ocurre? Que cuando termina de estudiar y se presenta al examen, si no lleva a su cerebro a la misma estimulación que cuando lo aprendió, las conexiones no son iguales y puede uno quedarse en blanco. Se necesita reconectarse al mismo nivel de estimulación para reconectar y acordarse de lo aprendido. ¿Me siguen? Y esto es muy significativo, ya que nosotros estamos bajo su presencia, solo conectados bajo esa misma influencia en los momentos del culto, pero cuando salimos nos desconectamos. Por eso, cuando quiero recordar algo que aprendí y no estoy en la misma conexión que estoy en las cuatro paredes del culto adorando, no llevo a mi espíritu y a mi mente a las conexiones apropiadas para poder que el espíritu me recuerde lo aprendido. Amén.
Me conecto aquí, aquí amén, aquí lo aprendo todo, aquí todo genial, pero cuando me voy afuera me olvido del Espíritu, me voy de la presencia y no estoy conectado. ¿Qué me va a recordar el Señor si me desconecté? ¿Cómo? Estoy desconectado. Pero la Escritura nos enseña que tenemos que vivir 24 horas conectados. Amén. Por eso cuando estás de continuo conectado, el culto no solo es un rato, el culto dura 24 horas. Aleluya. Y el Espíritu Santo me recuerda cada mandamiento, compunge mi corazón cada vez que lo hago mal, y está ahí constante como un martillo que no me deja respirar. Pero queremos ir tan a la nuestra y tan a la carne que incluso a veces voluntariamente opacamos la voz del Señor. Que no me diga tantas cosas que quiero ir demasiado a la mía. Pero que el Señor nos ayude a entender que su voz es la más santa. Amén. Y la que más ayuda y la que más necesitamos. Amén. Esta causa y muchas otras más nos afectan e influyen en nuestras vidas a tal grado que nos da como resultado la indiferencia. Y debido a la incapacidad de atesorar aquello que recibimos del cielo, no podemos poner por obra nada y nunca hay crecimiento ni personal, ni familiar, ni congregacional. ¿Entienden esto? Amén. Mis hermanos, aunque hay muchos textos para hablar sobre este asunto, y ya me estoy extendiendo demasiado, no quería que esto fuera así. Muchos textos para hablar de este asunto que encontramos en las Escrituras, como por ejemplo ese famoso texto que encontramos en Jeremías. ¿Quién no lo conoce? Jeremías capítulo 2, versículo 13. Porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se acuerdan? La porción que hemos escogido para nuestro sermón de hoy me parece muy apropiada porque hace alusión a muchas cosas importantes que nos aplican directamente. Y no vamos a profundizar, simplemente pasar por encima. Retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque esto es tu vida. Notemos qué verbos más relevantes encontramos referente y con la actitud que tenemos que tener en cuanto al consejo de Dios. Está el consejo de Dios y ante el consejo de Dios te dice, reténlo, no lo dejes, guárdalo. Amén. ¡Qué énfasis! ¿Sí? Reténlo, Manuel, no lo dejes, guárdalo. Todos ellos apuntan a proteger el consejo de Dios como el tesoro más preciado que uno posee. La palabra que encontramos para retener, retén, kazak en hebreo, viene a significar atrapar, atar, abrazar y al mismo tiempo ser valiente, fortificar. Eso es retener. Fortifica, retén, abraza, guarda, sé valiente. En otras palabras, podríamos decir que el que retiene el consejo es aquel que cuando lo recibe tiene la valentía de guardarlo, fortificar todo a su alrededor para no perderlo. Pero supongo que se preguntarán, ¿qué tiene que ver el retener, el fortificar, el abrazar, el atar con la valentía? Simple, porque cuando uno retiene la verdad, guarda, atesora, adquiere un compromiso el cual le buscará problemas. De ahí a que la voluntariedad de retener la verdad y atesorarla generará consecuencias por ponerlo por obra, y de ahí la necesaria valentía para retenerle el consejo de Dios. Amén. Esto no es para cobardes, sino para valientes, porque como decidas hoy retener la verdad, vas a tener muchos problemas. Y hay gente que no quiere guardar esa verdad, porque genera problemas. Mis hermanos, como hemos dicho, cuando uno retiene, recuerda, y cuando recuerda, guarda, y por tanto el retener conlleva consigo acciones que tienen repercusiones a corto, a medio y a largo plazo. Es inevitable. La obediencia te hace que los demás se enemisten contigo. Es por eso que muchos, aunque sí retenemos cosas, pero siempre que éstas no me generen repercusión. Somos selectivos a la hora de que guardo. Selectivos, en ocasiones somos muy selectivos en ocasiones con aquello que escuchamos
con atención y decimos esto lo guardo y aquello lo desecho. Ya que si esto no me genera repercusión, quizá lo escucho y lo atesoro, pero aquello que sí que me genera repercusión, quizá lo escuche, pero no lo atesoro, ni lo valoro, ni lo guardo. Esto de una manera clara y tangible y de una manera gráfica de explicarlo ocurrió con el pueblo de Israel y con aquellos que le daban refugio, a los judíos que eran perseguidos. Muchos se negaron rotundamente a dar refugio y proteger a los judíos por medio de la repercusión nazi, porque aunque tú no fueras judío, si guardabas a un judío que era perseguido, venían los nazis y te mataban a ti y a toda la familia. Y pasó en centenares de hogares, pero otros, a pesar de la repercusión, guardaron aquello que valoraban y hacían y ofrecían sus casas al pueblo de Israel que huía, a los judíos que huían de los nazis, a pesar de que los encontraran y a riesgo de matar, de morir ellos y todas sus familias. Por tanto, esta porción de las Escrituras nos pone en la misma tesitura con la palabra y el consejo de Dios en cuanto al ejemplo gráfico que hemos hablado. ¿Qué haremos? ¿Daremos refugio en nuestro corazón a su consejo más allá de cualquier repercusión que pueda venir? ¿O no dejaremos entrar el consejo de Dios por medio de las consecuencias? ¿Qué harás, Iglesia del Señor? ¿Qué haremos? Mis hermanos, no estamos hablando de retener cualquier baratija. No estamos hablando de bisutería. No estamos hablando del consejo de un hombre. Estamos hablando del consejo de Dios. ¿Y qué hay más valioso que el consejo? ¿Qué hay más valioso que sus dulces palabras? Que son miel. Que tienen amor en cada sílaba, en cada entonación. Que te levantan del lugar. Que te protegen del malvado. Que te llevan a Jesucristo. Que te dan la vida eterna. ¿Qué hay más valioso que su consejo? ¿Cuántos hombres alrededor del mundo hacen lo imposible para proteger sus bienes más preciados a precio de lo que fuera? Pónganse si quieren algún documental de cómo los millonarios protegen sus obras de arte que se gastan millones de euros en ellas. Obras de arte, reliquias, propiedades, cajas fuertes, son incalculables las formas y maneras y modos que guardan, atesoran un cacho de tela pintado por uno hace mucho tiempo. Sin embargo, nosotros como cristianos dejamos al descubierto el consejo de Dios a merced de que cualquiera lo robe, lo pise, lo manche, se lo lleve. Me pregunto, mis hermanos, si le estamos dando el valor apropiado a los tesoros del cielo. Tengo más cuidado que no se me caiga el móvil iPhone 14.000 y le compro una funda antes que la Biblia quede abandonada. Amén. Tengo más cuidado de que mi casa esté ordenada, de que todo esté perfecto y sin ningún tipo de problema, y en cambio no me acuerdo de la doctrina. Todo mi trabajo está perfecto, mis horarios perfectos, mis maneras perfectas, todo increíble, todo guardado, atesorado, lo que me regaló, la herencia de familiar, todo guardado de la mejor manera. Sin embargo, su verdad tirada por los suelos. En la puerta, ¿dónde está aquí? La verdad aquí. ¿Cómo puede ser, mis hermanos? ¿Cómo puede ser? Hay muchas cosas que podríamos considerar para ayudarnos a retener lo que aprendimos, pero hay algo que, aunque no voy a profundizar en ello, sí que me gustaría mencionarlo. Y es que la primera medida que tenemos que tomar al respecto, estoy seguro que ya la sabrán. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es? Arrepentirse. Amén. Aquí no estamos hablando de, bueno, vamos a dar un consejo, porque hay alguna deficiencia en mi vida. No, mis hermanos, estamos pecando. Porque ignorar el consejo de Dios es idolatría. Es desobediencia en todos sus ámbitos. Por tanto, no se trata de, bueno, voy a reestructurar mi vida, voy a meditar en el sermón del pastor, porque es importante, vamos a prestarle un poco de atención, que el Señor nos conceda arrepentimiento. Amén. No sé cuántos de ustedes, incluso yo mismo, le pediremos perdón al Señor con un corazón compungido por esto. No lo sé. No lo sé si será el mismo perdón cuando hemos hecho algo más grave. Con
el prójimo o cualquier cosa. Pero esto es muy grave porque hemos pecado contra Dios. Porque no hemos atesorado su tesoro. Y el arrepentimiento no es un sentimiento puntual que compunge mi corazón puntualmente. Saben lo que es Teshuvah. Es una rectificación absoluta de mi conducta. Es un sentimiento profundo de dolor por lo que he cometido. Es pedirle perdón al Señor con pelos y señales de aquello que sé que he hecho mal. Y poner rectificación y cerco al mandamiento para que no vuelva a ocurrir. Eso es arrepentimiento. Y ese arrepentimiento estará en cada uno de nuestros corazones o en cada uno de los corazones de aquellos que verdaderamente se hayan creído la voz de Dios en esta tarde en casa de David. Y en segundo lugar, hay muchas cosas, pero en segundo lugar solo quería mencionar dos. Primero, arrepentirnos, es evidente. Y segundo, por favor, medita en lo que aprendes. Medita en lo que escuchas. Llévate a tu casa el sermón y medita. Que tomes con delicadeza y con cuidado aquello que has aprendido y te lo lleves a tu casa. Hoy termina y llévatelo como vaso frágil a tu casa. Llévatelo con cuidado, cuidado que no se diluya esta poquita de agua que tengo y lo voy a poner en un lugar preciado y lo voy a echar aquí, le voy a dar el valor y lo voy a meditar y lo voy a examinar y lo voy a pensar y lo voy a reflexionar. Cuando hablamos de meditación, en ningún momento estoy hablando de lo que el mundo entiende por meditación, que es entrar en trance y conectarte con los chakras que ellos saben que hablan. Cuando hablo con meditar, hablamos de dejar todo a un lado y centrar nuestros pensamientos en lo que Dios te ha dicho. A ver, ¿creemos que esto es de Dios? ¿Sí o no? Porque es que a veces creemos que esto es de Dios. Creemos que los pastores están puestos por Dios y explican la palabra del Señor. Y tenemos que escuchar la voz de Dios en boca de nuestros pastores. Por tanto, teme lo que se dice, valóralo y medítalo y atesóralo. Amén. Reflexiónalo, analízalo, piénsalo, óralo, interiorízalo, pregúntale al pastor. Muy pocas personas me preguntan, y yo me pregunto si es que son increíblemente doctos en doctrina, y lo saben todo, o es que, no sé, les da cosa preguntarme. O quizá es que se les ha olvidado cualquier cosa y no tienen ninguna pregunta que hacer. Porque lo normal cuando uno tiene interés en algo es en preguntar, ¿y esto qué, pastor? Y que me llamen. Y yo, ¿quién es? Y me tenga que levantar 14.000 veces de mi casa porque viene la gente. Valorar el tesoro del Señor. Este hábito, mis hermanos, es una rutina que nos ayudará a retener todo aquello que viene del cielo. Meditar en lo que de aquí se ministra nos ayudará a nuestra comprensión, nos dará ojos para vernos. Es como si construyéramos un espejo en el cual poder reflejarnos. Llegas a tu casa, tienes la palabra y cuando meditas en ella te creas un espejo. Te creas un espejo y ese espejo, construido con las letras que se han recibido del sermón, refleja tu estado con esa verdad. Y te miras y haces... ¡Ah! Madre mía, cuánto tengo que cambiar. Porque te ves, te da oídos para escuchar su voz, ordena nuestros pensamientos y en consecuencia nos ayuda a darle el valor a lo aprendido, a retenerlo y, cómo no, a ponerlo por obra. Por eso leemos en tantas ocasiones textos como los que encontramos en Josué, que me encanta, me exhorta y al mismo tiempo siento vergüenza por no hacerlo así. Josué capítulo 1, verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¡Aleluya! Amén. Noten el énfasis de la constancia, de día y de noche. Y no solo tendrás en tu boca y en tu mente, sino meditarás de día y de noche en todas las palabras de su ley. La palabra meditar viene a significar, entre otras cosas, y tiene que ver con pensar de continuo en ella. ¿Para qué? Nos dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Y entonces concluye en consecuencia y en el inminente beneficio,
hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. ¿Por qué todo nos sale mal? ¿Por qué en tantas ocasiones las cosas salen mal a nivel de la relación con Dios? Porque no valoramos, ni atesoramos, ni meditamos, ni reflexionamos en su consejo. Amén. Y después nos preguntamos, ¿qué me pasa? ¿Qué es de mi vida? ¿Qué ocurre que no prospera esto o no fluye aquello? Porque hemos abandonado su ley. Pero hay de aquellos que meditan en ella de día y de noche. La ley los cuida, los protege, los aconseja y los lleva a lugares apropiados para que todo salga bien. Terminamos, mis hermanos. Iglesia del Señor, que todos en esta tarde, le pido al Señor que en esta tarde, todos y cada uno de nosotros, haya sido un buen receptor de los consejos de Dios. Haya sido un buen receptor, un buen oyente espiritual y maduro para recibir su palabra. Hoy la lluvia, si hay algo que no procede del Señor, que el Señor nos lo haga ver. Pero si el Señor habla, si el Señor ha descendido con su rocío por medio de la Escritura, ha descendido sobre todos, o bien podemos ser piedras o bien podemos ser vasijas. Tanto la piedra como la vasija quedará en esta tarde empapada de su rocío y de su lluvia. Pero solo la vasija se llevará el agua. Y esa es la diferencia. Todos recibimos su lluvia, pero hay piedras que solo se mojan aquí, pero se van y no pueden retener nada. Pero hay vasijas que se llevan su consejo, lo atesoran, lo meditan, lo retienen y lo ponen por obra. Así pues, Iglesia del Señor, y perdonar lo dilatado de este breve consejo, que el Señor nos ayude y nos conceda arrepentimiento. Porque yo deseo, quiero que la Iglesia crezca, pero no con trucos. Aleluya. ¿Sí? No quiero hacer trampa. Quiero que crezca en santidad, en espiritualidad, que Cristo reine en medio de su pueblo. Por eso el Señor nos exhorta con su verdad, para poner rectificación a tiempo. Y hoy veo su abrazo. Yo no sé qué habrá visto usted, yo hoy veo que el Señor me abraza porque me ha exhortado a mi vida para valorar aquello que tengo que valorar en el nombre del Señor. Vamos a orar al Señor. Inclina tu cabeza. Ora un minuto al Señor, por favor, allí en tu lugar.